la doctora Yesenia Redondo a subirse aquí a la mesa. La doctora Yesenia Redondo la voy a presentar leyendo una breve semblanza. Estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Se tituló como física en la Facultad de Ciencia de la UNAM. Realizó el doctorado en Ciencia Física en el Instituto de Física de Bonn, en Alemania, de 2005 a 2009. Veo que viene equipada muy bien. Y fue postdoctorante en la unidad Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM de 2009 a 2013. En 2013 tuvo la oportunidad de contribuir a la creación de la licenciatura en Ciencia de Materiales Sustentables, la cual recibió a su primera generación en agosto de 2014, en la única entidad que la imparte, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM. Desde septiembre de 2013 se incorporó como profesora de tiempo completo a la ENES Morelia, atendiendo los compromisos de docencia, investigación y difusión de la ciencia. Además de impartir clase a nivel licenciatura, es profesora en el programa de maestría en docencia para la educación media superior de la UNAM y en el posgrado en en Ingeniería Física de la Facultad de Ciencia Físico-Matemática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación incluyen los temas modelado computacional de sistemas cuánticos, lo cual permite entender propiedades electrónicas y magnéticas de materiales con potencial uso en dispositivos electrónicos altamente eficientes, superconductores de alta temperatura crítica, fases topológicas de la materia. Entre los reconocimientos que le han sido otorgados cuenta con la medalla Gustavo Vaz Prada al Servicio Social, fue presidente de la División de Estado Sólido de la Sociedad Mexicana de Física 2015 a 2017 y es joven embajadora de la Oficina Alemana de Intercambio Académico desde 2017. La doctora Redondo nos presentará el Premio de Química 2023 con una plática con título Los colores de la nanotecnología, el descubrimiento de los puntos cuánticos. A ti la palabra, Gisela. Muchísimas. Te aviso del tiempo, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos que están por aquí en este domingo compartiendo con nosotros charlas bastante interesantes y voy a dar algo de continuidad a lo que nos platicó ya el doctor Stan Kurtz. Voy a recuperar algunas de las ideas que amablemente ya me hizo favor de introducir. Eso va a ser va a relacionar lo que ya escuchamos y vamos a utilizar precisamente varias de estas ideas. Yo soy física de formación, pero a veces sucede que en los premios Nobel, de repente en el caso de química y física, no es este el primer caso, hay una sutil línea que separa si el premio debió haber estado en física o en química. Y este es uno de esos casos, vamos a ver por qué. Y perdón, yo casi siempre me van a ver como niña con su proyecto de ciencia cargando trasto y medio, esperando que eso les ayude a ustedes a visualizar algunas de estas ideas, porque se pueden convertir en ideas muy abstractas. Y voy a hacer ejercicios similares a los que hizo el doctor Stan Kurtz para ubicarnos en espacio y tiempo. Muy bien. Vamos a ver. Quizás es... Ok. Bueno, el Premio Nobel de Química en 2023 se otorgó a estos tres caballeros, al profesor Munji Bawendi. Su padre era de Túnez, su mamá considero que de Francia. Él nació en París, pero se muda la familia, aún él siendo muy joven, a Estados Unidos. Y el profesor Munji Bawendi, fíjense que él lo presentan como un químico teórico, lo cual son dos palabras para decir que es un físico. ¿Sí? Los químicos teóricos finalmente terminan trabajando muy de cerca con los físicos y con la naturaleza a un nivel precisamente de física. El profesor Louis Bruce es un químico, es químico estadounidense, y el profesor Alexei Yekimov es un profesor, él es físico de Rusia, y me pareció muy importante que se otorgara el reconocimiento precisamente a una personalidad que contribuyó
con el entendimiento de lo que a nivel cuántico, a nivel físico estaba sucediendo en los experimentos que tanto el profesor Louis Bruce como el profesor Munji Bawendi habían realizado. Ok, bueno, el premio Nobel se los otorgan por el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos. Ahí tenemos ya otra vez esta palabra cuántico. Sí, perdón. Muy bien. Y vamos a hacer unas reflexiones iniciales. La mecánica cuántica, por muy esotérica que todavía se escucha actualmente, se considera un campo muy intenso de investigación, de desarrollo tecnológico también, que ha estado con nosotros desde de hecho un poco antes de 1905, desde 1900 aproximadamente, lo cual no significa que en 1900 alguien en la comunidad de físicos se despertó y dijo, bueno, vamos ahora a hacer mecánica cuántica, ya vamos a dejar lo clásico, vamos a hacer algo nuevo. En realidad lo que sucede es que tenían 50 años previos, más o menos, ¿sí? Entre 50, 70 años, 1830 a 1900, con un montón de experimentos que no entendían, no lograban comprender. Y entonces, pues surge todo el estudio, sí dio lugar a una nueva forma de entender la naturaleza. Y se ha permeado tanto que no pude evitar cargar con uno de estos trastos, que es este juego. Este juego lo conseguí en una tienda en línea hace como 5 años. ¿Sí? Se llama, es un juego de nanotechnology y bueno, trae un montón de cosas para hacer algunos experimentos. Por supuesto, explica qué significa la nanotecnología, trae un par de sustancias químicas interesantes. Entonces, esto a mí me habla precisamente de cómo ha permeado entre nosotros a la sociedad, pues no solo a la aplicación y los usos que le damos, los usos como por ejemplo en toda la parte tecnológica de comunicaciones, sino también pues un poco a un nivel más o menos popular. Pero por lo mismo, pues es importante que tratemos de entender qué significa, de dónde parte el estudio cómo es que nos aproximamos a los materiales a través de la mecánica cuántica, que si bien es una teoría que ya lleva más de 100 años entre nosotros, es una teoría no acabada, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas preguntas que están abiertas y que esperamos que más de uno de ustedes sean atraídos a alguna de estas áreas de investigación. Uno de los puntos claves para este premio Nobel fue el reconocer de manera experimental que la materia no se comporta de igual manera en distintas escalas. El doctor Stan Kurz nos habló de la escala, por ejemplo, de tiempos bueno, muy cortos. Vamos a platicar acá en términos de escalas ahora, en escalas espaciales, qué cosas son muy pequeñas, ¿sí? Y bueno, cuando empezó la investigación, cuando el profesor Louis Bruce inició la parte de experimental, a él le interesaban soluciones, bueno, mezclas que conocemos como mezclas coloidales, pero a él le interesaba que ese coloide tuviese en esta mezcla materiales semiconductores, que también hace rato escuchamos. Una de las aplicaciones de la tecnología de atosegundos es para entender qué está sucediendo a nivel atómico con distintos procesos. Muy bien. Vamos a ubicarnos, vamos a hacer este experimento pensado para ubicarnos, así como lo acabamos de hacer hace rato con el tiempo. Bueno, nos interesa en especial aquí tenemos una escala desde 1 metro, por aquí tenemos 1 millonésima de metro, ¿sí? Y nos interesa una escala que está
al nivel de nanómetros, ¿sí? 10 a la menos 9 nanómetros. Y precisamente me traje otra maqueta. Este se llama, bueno, de cariño le llaman buckyball, es un fulereno, son 60 carbonos, 60 átomos de carbonos unidos y nos recuerdan, se conforma de hexágonos, los átomos de carbono se ordenan en hexágonos que se intercalan con pentágonos y eso nos da lugar a esta entidad que, bueno, esto fue también otro premio Nobel, es la síntesis de los fulerenos de carbono. Y fíjense que esta entidad, este aglutinado de estos 60 átomos son como 10 veces más pequeños que lo que nos interesa ahora, que son los puntos cuánticos. Y bueno, revisando qué cosas hay entre un fulereno y un balón de fútbol que pudiésemos tener ahorita, pues nos encontramos, por ejemplo, el tamaño de los virus, ¿sí? Es un ejemplo, son algunos ejemplos. Si mide 100 nanómetros, las células rojas, por ejemplo, son un poquito más grandes, el grosor de un cabello humano, una pulga de alguna mascota, por ejemplo, ya tiene dimensiones, de 10 a la menos 3, micras. ¿Sí? Y bueno, tenemos también por acá, en este intervalo, esta parte que se ve más o menos sombreada es precisamente la escala de 1 a 100 nanómetros. Y en esta escala tenemos, por ejemplo, esta parte de los puntos cuánticos y este fue un tremendo experimento que hizo la IBM en donde colocó átomo por átomo, deletreó precisamente las letras de esta empresa. Por ejemplo, el ADN, una porción de la secuencia de ADN tiene aproximadamente 2 nanómetros de ancho. Pero, ok, bueno, ¿y eso qué tan pequeño es? Bueno, imaginemos lo siguiente. Si cada uno de nosotros fuese un punto cuántico, ¿de qué tamaño es el investigador que nos está estudiando? Bueno, el investigador tiene el tamaño de todo el planeta Tierra. ¿Sí? Si nosotros fuésemos un punto cuántico viviendo en el mundo cuántico, en alguna solución, flotando en alguna solución coloidal, y veríamos a nuestro científico que nos está estudiando del tamaño de todo el planeta Tierra. ¿Sí? Esa es la escala en la cual vamos a estar trabajando. Y es un ejercicio también de ciencia superlativa. Superlativa porque, bueno, hace rato escuchamos de las cosas súper rápidas, ahora vamos a escuchar de cosas súper pequeñas. Y entender esas regiones superlativas no ha sido lo más sencillo, pero ha sido súper divertido y nos ha dado lugar a que de veras nos sorprendamos. Las cosas no son las mismas cuando tenemos toda la libertad de movimiento que cuando nos vemos restringidos. Ahora, en ciencia de materiales podemos trabajar con los materiales en su forma o digamos de manera macroscópica, pero también podemos empezar a atrapar, a restringir el movimiento. Aquí voy a hacer una ligera aclaración. Cuando estamos hablando de materiales en 3, 2, 1 y 0 dimensiones, si bien hay un proceso que nos lleva a la parte de minimización, no estamos hablando de que la idea sea que de veras el material es extremadamente pequeño. Lo más interesante es restringir el movimiento de los electrones. Ese movimiento, cuando lo restringimos de 3 a 2 a 1 o a una dimensión, como es el caso de los puntos cuánticos, las cosas suceden de manera distinta. En 3 dimensiones los electrones tienen mucho espacio. Estas son algunas de las formas en las que
entendemos cómo se pueden colocar los electrones, qué libertad tienen los electrones para poder moverse. En 3 dimensiones tienen mucha libertad. Toda esta superficie, toda esta región en verde son estados energéticos en los cuales ellos pueden colocarse. Entonces tenemos un continuo, de hecho. En 2 dimensiones, en una dimensión, estos estados electrónicos se van restringiendo. En una dimensión vemos algo completamente cuantizado, es decir, la cuantización es evidente. Acá, claro que hay cuantización, estamos hablando de electrones, estamos trabajando con los electrones, estamos hablando de los materiales, eso es cierto, ¿sí? Estamos hablando de los fullerenos, por ejemplo, o estamos hablando de una muestra de cobre o de una muestra de aluminio. Sin embargo, y claro que hay fenómenos cuánticos que tienen una repercusión en la parte macroscópica, pero precisamente por la dimensión del problema, esos fenómenos cuánticos no siempre los tenemos a la mano, no siempre los podemos percibir. En el caso de los puntos cuánticos, solamente se pueden percibir, los fenómenos que percibimos son pura y totalmente cuánticos. Y bueno, siguiendo con esta idea, los materiales no se comportan igual cuando están en grandes dimensiones que cuando restringimos precisamente el movimiento de los electrones. Y una gráfica que nos permite identificar esto es, consideren lo siguiente, esta es una caricatura de uno de los primeros ejercicios que hizo este grupo de trabajo. De hecho, fueron tanto Louis Bruce como Munji Bawendi. Hicieron puntos cuánticos de selenurio de cadmio. Hay unos cientos de átomos por aquí. Y fíjense que conforme su diámetro, es decir, el tamaño de esto va descendiendo, el número de átomos que están en la superficie va aumentando. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Bueno, hace muchos años cuando empecé a enseñar, me molesté mucho a mis alumnos con la siguiente pregunta. Les decía, estoy tocando esto. ¿Ustedes qué dirían? ¿Estoy tocando esto? ¿Por qué no? ¿Perdona? ¿Por qué? Porque los átomos no se tocan. Muy bien, muchísimas gracias. Si hacemos un zoom a lo que sucede precisamente cuando pensamos que estamos tocando algo, y por lo que nos comentó también es lo que escuchamos hace rato, ¿no? Los electrones, pues partículas de la misma carga se repelen. Entonces, en realidad, no puedo decir que de verdad esté tocando esto porque los átomos no se tocan, no lo pude haber dicho mejor. Sin embargo, en la materia, conforme nos vamos haciendo cada vez más y más pequeños, los átomos no les queda de otra más que sí verse un poco más unos a otros. Y eso da lugar a fenómenos como lo que vamos a ver. Ok, otro elemento que necesitamos aquí, esto sí lo pueden hacer ustedes en casa. Este es un experimento que de hecho les pido que sí busquen hacerlo en casa. Déjenme introducir el concepto de coloide. El coloide, que es una mezcla, a diferencia de una solución y a diferencia de una suspensión, el coloide es una mezcla en donde tenemos un líquido y dejamos ahí que se revuelvan, que se integren algunas partículas, ¿sí? Ejemplos de los coloides, y el ejemplo más conocido es el de la leche. Por ejemplo, la leche es un coloide. En el agua están flotando, están inmersas partículas de la grasa animal, ¿sí? Y esas partículas no son tan pequeñas, son de hecho lo suficientemente grandes como para que reflejen toda la luz que les llega, y por eso vemos la leche del tono que la vemos. Una característica de los coloides es algo muy bonito.
bueno, la idea del premio, bueno, uno de los experimentos que está inmerso en el premio Nobel es el crear, si tenemos un fluido, pues vamos a colocarle ahora puntos cuánticos, vamos a dejarle caer cosas muy, muy pequeñas, por ejemplo, nanopartículas de oro, ¿sí? En este caso, las nanopartículas de oro, por ejemplo, para esta muestra, son más pequeñas de 100 nanómetros, ¿sí? Entonces, ustedes pueden imaginarse con toda tranquilidad que si nuestro investigador nos está estudiando ahorita y tiene el tamaño del planeta Tierra, entonces aquí tenemos precisamente las partículas de oro tendrían aproximadamente este tamaño. Ok, si las soltamos en una solución de agua simplemente, se convierte en una solución coloidal o en una mezcla coloidal, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando eso? ¿Qué podemos observar cuando logramos eso? Y bueno, una de las cosas que más atesoro de esta caja ¿sí? es que incluye una solución coloidal, una mezcla coloidal de nanopartículas de oro. Y bueno, quizás no se alcance a apreciar hasta allá atrás, pero bueno, lo que tengo aquí, el vial, la botellita que se ve más en rojo, es precisamente un recipiente donde está una solución de partículas de oro. El que está al lado, que está chaparrito, es un vial que tiene agua, solamente agua, ¿sí? Entonces quiero que observemos lo siguiente. Voy a cuidar que a nadie le dé con el láser porque también puede causar daño. Díganme si alcanzan a percibir qué es lo que está pasando. Espero que alcancen a percibir que el recipiente que tiene agua no se ve que esté atravesando el láser, pero el recipiente que tiene la solución coloidal de oro, perdón, por ahí está, pero la solución que tiene el coloide, de hecho, no importa que el agua disperse la luz, de todas maneras está pasando y logra pasar el agua sin que veamos nada del camino que traza, pero en la solución coloidal, ahí sí vemos la línea, ¿sí? Ese es el comportamiento de un coloide, ¿sí? Este fenómeno se llama el efecto Tyndall, Faraday-Tyndall. Es precisamente es algo de esta naturaleza. Aquí lo que tenemos son nanopartículas de circonia, no de oro, y acá tenemos agua, ¿sí? Y aquí conforme agregamos más partículas de circonia, vamos viendo cómo sí podemos seguir el camino de la luz en estas mezclas, en estos que ya son coloides. Muy bien. Ok. Otro elemento que necesitamos, ya casi llegamos ahí a los puntos cuánticos, ¿sí? Pero vamos a recuperar la siguiente idea. Fíjense que en la parte de física y química, una de las tareas en las que siempre, ¿sí?, poner cosas que se parecen en una categoría, en otra categoría, en otra categoría, en otra categoría. Uno de estos catálogos que tenemos se refiere a la conductividad eléctrica de los materiales. Tenemos materiales que son buenos conductores eléctricos, materiales que son más bien aislantes eléctricos y materiales que están en medio, que son los semiconductores. Y nos gustan mucho los semiconductores, ¿sí? A todos nos gustan mucho, a ustedes les gustan mucho los semiconductores, ¿sí? Porque toda la industria de semiconductores es la que apoya, soporta y da luz, sí, también, da lugar a toda la tecnología que estamos utilizando en estos momentos, ¿sí? Sus celulares, sus televisiones, la transmisión que tenemos a través de las redes sociales de esta sesión, las computadoras, absolutamente toda nuestra tecnología se basa en el uso de semiconductores. ¿Por qué son tan interesantes estos semiconductores? Lo que pasa es que no son directamente conductores. Estos bloques azules que vemos aquí son espacios ocupados, son sillas ocupadas ya
donde están los electrones. Imagínense que ustedes son mi banda de Valencia. Ustedes ya están ocupando un lugar, algunos de ustedes ya no se tienen que mover para nada, pero algunos de ustedes van a empezar a querer moverse. Y usualmente los que se encuentran más cerca de este límite, conforme aumenta la energía, son los que van a querer moverse, y son los que se mueven, son los electrones de conducción. En el caso de los semiconductores, esta brecha de energía que separa a los bloques verdes son espacios disponibles para ocuparse, pero que no están ocupados. Es como el espacio que tenemos aquí. Hay espacio para que ustedes vengan, pero ustedes no están caminando hacia acá, no tienen por qué hacerlo, no tienen ninguna motivación. A los electrones los motivamos para moverse inyectándoles energía. Pero esta brecha de energía, el encanto que tienen los semiconductores es que esta brecha de energía la podemos modular. Básicamente podemos empezar a que sucedan transiciones electrónicas que son de un gran interés. Ok, bueno, ahora sí, vamos a ver qué es un punto cuántico, cómo se producen y para qué sirven. Bueno, los puntos cuánticos son estructuras que aglutinan unos cientos de átomos, ¿sí? de algún material semiconductor. Queremos utilizarlos para toda la electrónica, microelectrónica y otras áreas todavía más sofisticadas. Debido a su naturaleza nanoscópica, una mezcla coloidal de puntos cuánticos exhibe propiedades ópticas y electrónicas propias de un comportamiento cuántico. Y estos efectos surgen porque los electrones están altamente confinados. Eso es lo que da lugar a esta idea del punto cuántico, un punto, ¿sí? Ahorita nosotros, por ejemplo, no estamos, de hecho, las personas que estén caminando fuera del centro cultural no están para nada confinadas. Nosotros ya nos confinamos un poquito más, nos confinamos, por ejemplo, a este plano. ¿Sí? Y los chicos que están en esta fila están confinados a esta fila. Y yo estoy confinada aquí, yo sería el punto cuántico, ¿sí? Ese proceso de confinamiento da lugar a fenómenos súper interesantes. Esta es una breve animación que nos dice que precisamente una de estas propiedades ópticas de los puntos cuánticos es que si yo cambio el tamaño del punto cuántico, resulta que puedo obtener luz de distintos colores. Es el mismo material. Es el mismo material, pero lo que hago es cambiar su tamaño. ¿Sí? Si recuperamos un poquito la idea de la banda de valencia, la banda de conducción, y por ejemplo, vemos qué posibilidades hay de que los electrones se muevan y nos permitan observar luz. Lo que vamos a encontrar es que conforme el tamaño de la partícula disminuye, empiezan a surgir estos fenómenos, se empiezan a ver, se empiezan a visualizar de manera más directa la cuanticidad precisamente de la física, y estas brechas de energía se pueden entonces modular de tal manera que si yo quiero obtener luz de un tono o de otro, pues lo que tengo que hacer es cambiar el tamaño de la nanopartícula. Y permítanme, este es uno de los trabajos en donde precisamente se analiza cómo es que cambia la longitud de onda o la frecuencia, que es lo que nos dice. Así como platicaban hace rato, la frecuencia nos dice qué tono estamos escuchando. Bueno, en la escala correspondiente nos dice qué color vamos a ver. ¿Sí? Y lo que se observa es precisamente que hay aquí una dependencia del tiempo. Ahorita platicamos de esto porque tiene que ver con cómo se producen los puntos cuánticos. Dependiendo del tamaño que se tienen los puntos cuánticos, obtenemos estos tonos, ¿sí? Pero, este es un intermezzo que quiero hacer, pero afortunadamente el doctor Stan me ayudó a hacerlo. El espectro electromagnético va desde las ondas de radiación gamma. Los rayos gamma fueron los que nos dieron a Hulk, ¿sí? El doctor Bruce Banner fue radiado con rayos de radiación gamma y eso dio lugar a Hulk en la ciencia ficción, claro. Por acá tenemos las ondas, por ejemplo, de radio y en esta gráfica en donde estamos viendo precisamente de qué tamaño son las ondas conforme vamos teniendo más energía, vamos a tener precisamente por ahí
inmerso ese pequeño intervalo de luz que conocemos como luz visible. La luz infrarroja está un poquito por acá, ¿sí? la que está asociada sobre todo con, que no la vemos pero la percibimos porque definitivamente sí transmite energía en forma de calor. Ok, me voy a pasar esta diapositiva. ¿Cómo se producen los puntos cuánticos? Ok, entonces ya estamos de acuerdo. Un punto cuántico es un aglutinamiento de algunos cientos de átomos, y dada su naturaleza cuántica nos permite observar fenómenos muy interesantes. Se visibiliza esta naturaleza cuántica. ¿Cómo se producen? Bueno, precisamente el doctor Louis Bruce fue quien sintetizó por primera vez los puntos cuánticos. Alexei Yekimov en Rusia, él estudia la parte cuántica, la parte teórica, y el doctor Munji Bawendi lo que hace es optimizar las reacciones para obtener y poder controlar con mucho más cuidado el tamaño de las nanopartículas. Y entonces, bueno, se tiene una solución, esta es una solución, algún disolvente químico, y se inyecta una solución precursora, en este caso de selenurio de cadmio. Cuando se inyecta, se empiezan a crear cristales de este material. Aquí simplemente se tiene esto lleno con algún gas, como por ejemplo puede ser el criptón, que hace rato escuchamos, es un gas estable, es un gas noble. Usualmente se utiliza argón, pero el criptón también puede funcionar. Y se coloca aquí en este recipiente muy especial, pues un termómetro para tener el cuidado de la temperatura, ¿no? El registro sobre todo. Resulta que precisamente después de esta inyección, esta solución estaba a temperaturas altas, donde por temperatura alta estoy hablando de unos 200 grados centígrados, ¿sí? Nuestra temperatura corporal es de 36 grados centígrados aproximadamente. Pero esta inyección de este material en esta solución caliente es la que da lugar a la creación de los puntos cuánticos. Y si aplicamos más calor que se suceda la reacción, vamos a obtener precisamente los distintos tamaños de las nanopartículas. Entonces, permítanme, este es un ejemplo de algo que hizo el doctor Louis Bruce. Es una nanopartícula de cobalto y platino, ¿sí? Que se acomodaron, los átomos se acomodaron de manera hexagonal. Observen que la escala, estos son 100 nanómetros, es decir, están colocando 100 aproximadamente de estos. ¿Cómo se ven finalmente, ¿no? ¿Cómo se ve un punto cuántico así ya a vista, a ojo pelón? Bueno, esos cristalitos se secan, se obtienen de la solución, se secan y quedan como polvos, ¿sí? Estos se resguardan. Si les colocamos un poco de agua, se generan estas soluciones coloridas. Digamos, la corona en este premio es el siguiente comportamiento. Cuando los iluminamos con radiación ultravioleta, estos presentan un fenómeno de fotoluminiscencia, es decir, de ellos se pueden extraer colores de distintas longitudes de onda. Y permítanme que veamos este breve video. Esa luz que está paseando por ahí es precisamente una lámpara de luz ultravioleta. Observen cómo si se quita la luz, se ve un cierto tono. De hecho, precisamente estos nanotubos de acá se ven más bien amarillos cuando no está la luz ultravioleta, pero cuando se le aplica la luz ultravioleta se empiezan a iluminar, ¿sí? Eso es lo que de hecho asesta el último golpe para convencer al Comité Nobel de sí otorgar el premio al desarrollo de esta investigación por lo siguiente. Esto sucedió en los 80s, en 1980, ¿sí? Y
tenemos ella en 2000, en los años 2000, ya se hablaba de los usos de los puntos cuánticos en medicina, por ejemplo. ¿Para qué sirven precisamente, no? En celdas solares, en tecnología de diodos de emisión de luz, que son precisamente los que nos permiten, también hay diodos que son también láser, en uso médico, es muy importante. Y por ejemplo, para los astrónomos y astrofísicos, ustedes saben que ellos viven de observar el cielo, pero necesitan nuevos ojos para observar el cielo, no a ojo pelón, necesitan ojos llamados detectores, ¿sí? Que pueden ser detectores de ondas de radio, detectores de ondas de infrarrojo, etcétera, etcétera. Entonces los puntos cuánticos pueden ayudar a sensibilizar más los dispositivos. Ok, aquí hay una paleta de aplicaciones que me gustaría pasarme sobre todo a la parte, a esta parte. Los puntos cuánticos, para poder usarlos hay que vestirlos de acuerdo a la ocasión. Químicamente hablando, vestirlos significa conectarles a algún otro material. Y estos materiales pueden ser orgánicos. ¿Por qué nos interesa que esos materiales sean orgánicos? Porque los queremos utilizar como sensores dentro del tejido vivo, ¿sí? Entonces, ha habido mucha investigación precisamente para identificar cómo los vamos a revestir, de tal manera que los podamos introducir al cuerpo humano y que no causen daños y que más bien nos ayuden a identificar enfermedades, a administrar fármacos y a eliminar aquello que deseamos que se elimine, ¿sí? Gracias. Todavía. Ok, y definitivamente algo que es súper atractivo, la pantalla de puntos cuánticos, ¿no? Tremendas definiciones de video, ¿no? Actualmente las pantallas, como funcionan, tienen un montón de capas. Esta pantalla, ¿sí? Esta pantalla de aquí tiene varias capas, tiene una capa, pero sobre todo tiene una capa de fósforo. El fósforo es un material que reacciona de acuerdo a cuánta energía le estamos lanzando. Le lanzamos energía, sale luz blanca, por ejemplo, y tiene un filtro. Ese filtro es el que nos da todas estas tonalidades a rapideces más rápidas de lo que puede percibir el ojo humano, como nos comentaba hace rato el doctor Kurtz, y entonces vemos imágenes bonitas, ¿no? En el caso de los nanotubos de carbono, perdón, de los puntos cuánticos, también hay de carbono. En el caso de los puntos cuánticos, ellos son los que emiten la luz. Así es que tener toda una matriz de puntos cuánticos de distintos tamaños que respondan a las señales eléctricas que le estamos enviando, pues nos va a dar una mejor definición. Y bueno, pues muchas gracias. Con esto dejo la charla, pero si quieren ustedes revisarla, pueden descargarla de este sitio, donde incluir tanto las referencias como los breves videos, y les comento ahí también de dónde los tomé, por si quieren verlos completos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yesenia, por esta plática. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si hay alguna pregunta por el público. ¿Hay preguntas? Okay. ¿Comentarios o sugerencias? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan difícil es producirlos? ¿Qué tan difícil es producirlos? De hecho, precisamente parte del trabajo que convenció al comité para otorgar el premio es porque ya se producen de manera no solo industrial, sino no es tan difícil producirlos. Se requieren producirlos y sobre todo obtener de ellos estas señales luminosas de distintas longitudes de onda no es difícil. Lo podemos hacer en un laboratorio con un poco de inversión en la parte de los reactivos y los disolventes. Donde se tendrá que invertir más es sobre todo en
decidir que sí son los que queremos obtener, que es la parte de llevarlos a microscopía, a microscopía atómica de fuerza, de hecho ya, para identificar los tamaños y decir, bueno, ok, sí estamos de acuerdo. Tenemos todo un conjunto de puntos cuánticos de estos tamaños en promedio. Entonces no es difícil producirlos. Lo más donde continúa la investigación es sobre todo en esta parte del revestimiento, porque los queremos introducir, queremos tener una modulación más fácil, pero queremos sobre todo que nos apoyen en esta parte médica. Entonces, ¿con qué los revestimos? Los podemos revestir con a lo mejor proteínas, con material orgánico que sea hidrofóbico o hidrofílico, dependiendo si queremos que se pegue a las moléculas de agua o que las repela, o queremos que más bien identifique algún tipo de proteína. Entonces, no, afortunadamente son cosas que ya no son tan difíciles de producir, hasta para un juego, por ejemplo, pues ya tenemos aquí un coloide. En este caso, por ejemplo, estos puntos cuánticos son de oro. Estos, por ejemplo, no producen fotoluminiscencia, es decir, esto yo lo ilumino con mi lámpara UV y no voy a ver fotoluminiscencia. Entonces, sí lo voy a ver con los puntos cuánticos que tienen esa propiedad y que están hechos de selenurio, de cadmio. Si alguien levanta la ceja con la palabra, con el elemento químico cadmio, tiene todo el derecho de hacer, porque cadmio es venenoso. Pero el selenurio de cadmio no lo es, y de hecho es un material que tenemos en nuestras celdas solares, que ya pues en algunas empresas, en la escuela, por ejemplo, tenemos celdas solares. El selenurio de cadmio es mucho más estable, no se degrada y no nos va a intoxicar, pero definitivamente es parte de lo que está en estos momentos en proceso de ser investigado, de dónde más podemos sacar puntos cuánticos que tengan esta característica, por ejemplo, de mostrar el fenómeno de fotoluminiscencia. La iluminamos y el material nos entrega un color distinto. Entonces, ¿qué otros materiales tendríamos disponibles además del selenurio de cadmio? Pues es una pregunta abierta también. Muchas gracias. Ahí tenemos justo 30 segundos para una pregunta breve, adicional, si tienen. Yo tengo mucha, a lo mejor después te voy a preguntar. Muy bien, si no hay otras preguntas, entonces, ¿sí? Una pregunta por acá, por favor, si puede pasarla. Ahí hay una idea muy interesante, ¿no? Y bueno, ustedes son muy jóvenes, muy jóvenes, pero por ahí hay una película que sus papás vieron que se llama Querida, encogí a los niños. Y entonces dicen, es que a nivel atómico, si yo me convierto precisamente en el fullereno, yo veo que hay mucho espacio ahí adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo comprimimos esto más y más y más? Ok, bueno, la naturaleza es más sabia que nosotros y nos da precisamente… en la naturaleza la materia es estable, y es estable con esta configuración que estamos aprendiendo a entender. Y de hecho lo que nos dice es, si tú quieres de veras forzar a un electrón en el espacio de otro, te va a costar mucha energía. Por eso es que, por ejemplo, cuando se quiebran los núcleos que son muy pesados, liberan tanta energía como es en una reacción nuclear. Entonces, digamos que nuestro modelo, como lo conocemos ahora de la mecánica cuántica, nos dice, ¿sabes qué? No te vas a poder acercar más allá de esto. ¿Sí? Eso es lo que hemos además observado, pero como les dije, la mecánica cuántica es una teoría que está en proceso de ser todavía pues desarrollada. ¿Sí? Hay todavía muchas cosas por ahí que aprender, pero son preguntas que de todas maneras siguen siendo válidas. Las tenemos que seguir haciendo porque la ciencia sobrevive solo si se cuestiona ella misma. ¿Sí? Y más que querer demostrar que esto sucede, más bien tenemos que demostrar si
Es decir, un poquito proponer la pregunta más bien en lugar de decir es que quiero obtener esto, más bien preguntarnos por qué no lo voy a obtener o por qué sí lo voy a obtener, ¿sí? Son preguntas que rayan también un poquito en la parte filosófica, pero son preguntas que nos vamos a seguir haciendo y que vamos a seguir investigando precisamente. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Yesenia Redondo León. Muchas gracias por su plática. Aquí te van entregando la constancia. Y